Nos han enseñado a temerlo, a odiarlo, a verlo como la encarnación de todo lo oscuro y prohibido. Hablo de Satanás. Y hoy vamos a desmantelar cada mito y cada mentira que te han contado. Porque lo que se esconde en la Biblia satánica de Anton LaVey no es lo que esperas. No es un culto de sacrificio, ni un manual para la maldad sin sentido. Es una provocación intelectual, un grito de guerra por la razón, la indulgencia y sobre todo por el derecho inalienable de ser tú mismo. Si tienes el valor de mirar más allá del velo, si estás cansado de las hipocresías del mundo, quédate. Este no es solo un análisis, es una invitación a la revolución de tu mente. Si este análisis los ilumina y resuena con su espíritu rebelde, un gran like nos ayudaría muchísimo a seguir desvelando estas verdades. ¿Tienen una perspectiva única sobre alguno de estos conceptos? Comenten abajo. Su participación enriquece enormemente esta comunidad de libres pensadores. Y si son nuevos en este camino de conocimiento profundo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones filosóficas. La Biblia satánica, publicada en 1969, no es solo un libro, es un manifiesto de autoliberación, una declaración de guerra contra la hipocresía dogmática y la negación de la vida terrenal. LaVey, como fundador de la Iglesia de Satán, construyó esta obra no para promover la adoración de un diablo con cuernos, sino para utilizar a Satanás como un arquetipo primordial, un símbolo de la rebelión contra la autoridad impuesta, de la búsqueda incansable del conocimiento, de la indulgencia carnal sin culpa, de la razón desapasionada, de la sabiduría empírica y fundamentalmente de la autodeificación del ser humano. Esta filosofía es profundamente atea o, más precisamente, ateísta al rechazar la existencia de cualquier deidad externa y postular que la única divinidad reside en el yo de cada individuo. El libro se estructura en 4 partes, cada una titulada con el nombre de un príncipe coronado del infierno, reinterpretado simbólicamente por LaVey para encapsular los principios de su filosofía. El libro de Satán, la diatriba infernal, el grito del yo desencadenado y la revolución de la carne. Esta primera sección es una embestida retórica sin disculpas, una declaración de principios que busca romper con la mentalidad de rebaño y la credulidad. Su objetivo es sacudir al lector, despertar al individuo orgulloso que yace latente y confrontar la hipocresía inherente a las doctrinas de autonegación. LaVey no busca suavizar la verdad, la escupe con la vehemencia de quien ha desenmascarado una farsa milenaria que ha mantenido a la humanidad encadenada. El núcleo de este libro reside en las 9 declaraciones satánicas, que no son meros aforismos, sino los pilares ideológicos inamovibles que definen el satanismo laveiano. Satán representa la indulgencia, no la abstinencia. Desarrollo. Este principio es una crítica feroz y directa a la represión de los deseos y placeres carnales promovida por casi todas las religiones espirituales. LaVey argumenta que los instintos naturales humanos, el deseo sexual, el placer de la buena comida, el lujo material, la comodidad, la búsqueda de la belleza, son parte intrínseca y saludable de nuestra existencia. Reprimirlos no solo es antinatural, sino que genera frustración, neurosis, culpa y en última instancia una profunda hipocresía. La vida, tal como la conocemos, es finita y debe ser vivida y disfrutada al máximo con todos sus placeres y desafíos, sin remordimientos. La indulgencia es la celebración de la vida misma, siempre que sea consciente y no autodestructiva. Ojo, ¿qué gusto te has negado por miedo al juicio o a la culpa impuesta? Identifica tus deseos más profundos y auténticos, tanto físicos como intelectuales.
Permítete disfrutarlos con sabiduría y sin remordimientos. Libérate de la cadena de la culpa que otros han forjado para ti. Tu vida es tuya para vivirla. Satán representa la existencia vital, no los sueños espirituales hipócritas. Aquí la Bey rechaza cualquier noción de un paraíso o infierno post-mortem, o la idea de que la vida terrenal es un simple tránsito, un valle de lágrimas o una preparación para una vida superior en otro plano. Para el satanista la única existencia verificable es esta, el aquí y ahora. Los sueños de una recompensa en el más allá son vistos como una distracción peligrosa de la realidad, una forma de evadir la responsabilidad de construir una vida significativa y gratificante en el presente. La vitalidad, la energía, el enfoque y la ambición deben ser canalizados hacia la mejora y el disfrute de esta vida tangible. No hay salvación en otro mundo, solo hay acción en este. ¿Estás posponiendo tu felicidad o tus metas para un futuro incierto o una recompensa etérea? Ya basta. Enfócate en el presente. Actúa hoy para construir la vida que deseas, la que puedes ver, sentir y experimentar. Reconoce que esta es tu única oportunidad para el éxito, el placer y el significado. Satán representa la sabiduría inmaculada, no el autoengaño hipócrita. Este principio eleva la importancia del pensamiento crítico y la razón por encima de la fe ciega y la credulidad. El satanista debe ser un escéptico inherente, cuestionando todas las creencias, dogmas y verdades establecidas, tanto religiosas como seculares, políticas o científicas. Solo lo que puede ser verificado a través de la experiencia, la lógica, la observación y la evidencia empírica debe ser aceptado. El autoengaño, la negación de la realidad para mantener una creencia cómoda o evitar la confrontación es una profunda debilidad y un obstáculo insuperable para el crecimiento personal y la comprensión del mundo. La verdad, por incómoda que sea, es la única senda hacia el poder. Cuestiona todo. No aceptes ninguna verdad sin examinarla críticamente con tu propia mente. Desarrolla tu intelecto y tu capacidad de discernimiento. Desmantela tus propios autoengaños y enfrenta la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera, por muy doloroso que pueda ser al principio. Satán representa la amabilidad para quienes la merecen, no el amor desperdiciado en ingratos. Desarrollo. Contrario al concepto de amor universal o incondicional, la Bey aboga por una amabilidad y una compasión selectivas, estratégicas. Se debe ser amable y generoso con aquellos que demuestran merecerlo, quienes reciprocan tus buenas acciones, valoran tu esfuerzo y contribuyen a tu bienestar. Derramar bondad sobre quienes son ingratos, parasitarios, manipuladores o explotadores es visto como una debilidad que solo los empodera y te debilita a ti. La compasión indiscriminada es un lujo que el satanista no puede permitirse, pues abre la puerta al abuso y al agotamiento de los propios recursos. Sé implacable a la hora de proteger tu energía, tu tiempo y tus recursos. Ofrece tu ayuda y tu afecto a aquellos que realmente lo valoran y te corresponden. No temas negar tu ayuda a quienes solo buscan explotarte, y protege tus recursos emocionales y materiales de los ingratos y los vampiros psíquicos. Tu valía no se mide por cuánto te dejas usar. Satán representa la venganza, no poner la otra mejilla. Desarrollo. Este principio es un rechazo categórico al perdón incondicional, a la sumisión y a la victimización. La Bey argumenta que la venganza es una necesidad psicológica natural y un mecanismo vital para la autopreservación
y el mantenimiento del respeto. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, se propone como un principio de justicia equilibrada y retribución. No se trata de una incitación a la crueldad arbitraria, sino de la necesidad de responder proporcionalmente a una ofensa para protegerse, disuadir a futuros agresores y mantener la dignidad y el honor personal. Permitir el abuso solo invita a más abuso. Defiende tus límites con firmeza. No permitas que te pisoteen, te roben o te humillen impunemente. Si alguien te daña, responde con la fuerza necesaria para protegerte y para que las consecuencias de sus actos sean claras. Tu honor y tu integridad no son negociables. No busques revancha ciega. Busca justicia proporcional. Satán representa la responsabilidad para el responsable, no la preocupación por vampiros psíquicos. Desarrollo. Este punto refuerza la responsabilidad individual y el autointerés como fundamentos. Cada persona es el arquitecto de su propio destino y debe asumir la responsabilidad total de sus acciones y sus consecuencias. Se desaconseja malgastar tiempo, energía y recursos en aquellos que son irresponsables, que buscan culpar a otros por sus fracasos o que actúan como vampiros psíquicos, agotando tu vitalidad y tu positividad sin ofrecer nada a cambio. El satanista valora la autosuficiencia y la capacidad de cada individuo para resolver sus propios problemas. Asume plena responsabilidad por tu vida, tus éxitos y tus fracasos. No busques excusas ni chivos expiatorios. Identifica y despréndete de aquellos individuos que solo te restan energía y no contribuyen a tu bienestar o crecimiento. Tu valioso tiempo y energía son tus recursos más preciados. Protégelos. Satán representa al hombre como un animal más, a veces mejor, a veces peor que los que andan a cuatro patas, que debido a su desarrollo espiritual e intelectual divino, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Desarrollo. Esta declaración es una crítica mordaz a la concepción antropocéntrica y espiritualizada del ser humano, que lo separa artificialmente del reino animal. Lavey afirma que el hombre es fundamentalmente un animal con instintos y pulsiones básicas. La negación de esta naturaleza animal, junto con la imposición de una moralidad divina artificial, ha generado gran parte de la hipocresía, la crueldad, la guerra y la destructividad sin parangón en el reino animal. Lavey aboga por reconocer y aceptar nuestra naturaleza animal, con todos sus instintos y pulsiones primarias, para poder comprenderlas y controlarlas, en lugar de reprimirlas. Observa tu propia naturaleza sin juicio. Acepta tus instintos primarios, tus pasiones y tus deseos más profundos. Entiende que eres un ser biológico, parte del reino natural. Al hacerlo podrás canalizar estas fuerzas de manera consciente y constructiva, en lugar de reprimirlas hasta que exploten de forma descontrolada. Satán representa todos los llamados pecados que conducen a la gratificación física, mental o emocional. Desarrollo. Aquí se reinterpretan los pecados capitales del cristianismo: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia. No como faltas morales, sino como impulsos naturales y en muchos casos saludables. Lavey argumenta que cuando estos impulsos se indulgen con inteligencia, sin causar daño injustificado a otros, son fuentes de vitalidad, placer y autorrealización. La represión de estos impulsos es vista como perjudicial para el individuo y la sociedad, conduciendo a la frustración y a la sublimación neurótica.
El satanista celebra la búsqueda del placer y la satisfacción en todas sus formas. Examina los pecados que la sociedad te ha enseñado a reprimir. ¿Cuáles de ellos te traen una gratificación genuina y no dañan a terceros? Si es así, búscalos con inteligencia y responsabilidad. Permítete sentir orgullo por tus logros, deleitarte en los placeres sensuales, desear más y luchar por ello. Libera tu mente de la culpa impuesta por moralidades ajenas y obsoletas. Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. Esta es una declaración irónica y astuta que revela la naturaleza simbiótica del bien y el mal en las narrativas religiosas. LaVey sugiere que la figura de Satanás ha sido indispensable para el poder y la supervivencia de las instituciones religiosas. Al crear un enemigo formidable y el concepto de mal, la Iglesia ha podido infundir miedo, consolidar su autoridad y controlar a sus seguidores bajo la promesa de salvación y la amenaza de condenación. Satanás, como el opuesto necesario, le da sentido a la existencia del Dios cristiano y justifica la existencia misma de la institución. Sin un diablo, la Iglesia perdería gran parte de su poder persuasivo. Desconfía de todas las narrativas que crean enemigos artificiales para justificar su propia existencia y poder. Examina cómo las instituciones, sean religiosas, políticas o sociales, utilizan el miedo y la dicotomía bien-mal para manipular tu pensamiento y tu comportamiento. Piensa por ti mismo y no dejes que el miedo o la propaganda te controlen. El libro de Lucifer, la iluminación, el despertar del intelecto y la maestría personal. Esta sección constituye el corazón filosófico y doctrinal del satanismo laveiano. Aquí, LaVey profundiza en los conceptos clave, alejándose de la diatriba inicial para ofrecer un marco de pensamiento y acción coherente. Es la luz de la razón, simbolizada por Lucifer, el portador de luz, la que ilumina el camino hacia el autodescubrimiento y el empoderamiento. La visión del Dios satánico, el ego deificado. LaVey es inequívoco. El satanista no adora a Satán como una entidad divina externa. La palabra Dios es vista como una construcción humana, una externalización del propio ego, de las fuerzas de la naturaleza o de la fuerza vital inherente. Para el satanista, cada individuo es su propio Dios. No hay una deidad externa, omnipotente, benevolente o punitiva. La divinidad reside en la propia voluntad, el intelecto, las emociones y la fuerza vital de cada persona. El satanista no suplica a un Dios, se convierte en su propio Dios, asumiendo plena y absoluta responsabilidad por su vida y su destino. Esto implica un individualismo radical y una autoconfianza inquebrantable. Deja de buscar salvación, guía o propósito fuera de ti. Mira hacia tu interior y reconoce tu propia capacidad, tu propia fuerza y tu propia sabiduría. Asume tu propia divinidad y la responsabilidad total de moldear tu vida según tu voluntad más profunda. Tú eres el arquitecto y la deidad de tu universo personal. El hombre como animal, honrando la naturaleza innata. Se reitera y profundiza la visión naturalista del ser humano. LaVey argumenta que la negación de nuestra naturaleza animal y la imposición de una moralidad antinatural han generado gran parte de la hipocresía, la frustración y el sufrimiento humano. La aceptación de nuestros instintos, incluyendo los impulsos egoístas, sexuales, agresivos y posesivos,
es fundamental para una vida auténtica y saludable. Estas pulsiones no son inherentemente malas, sino fuerzas poderosas y neutrales que, cuando se comprenden, se aceptan y se canalizan conscientemente, pueden ser motores de creatividad y logro. LaVey nos invita a reconciliarnos con nuestra biología. Observa tu propia naturaleza sin juicio. Acepta tus instintos primarios, tus pasiones y tus deseos más profundos. Entiende que eres un ser biológico, parte del reino natural. Al hacerlo, podrás canalizar estas fuerzas de manera consciente y constructiva, en lugar de reprimirlas hasta que exploten de forma descontrolada. La regla de oro versus la regla de plata, justicia recíproca. LaVey rechaza vehementemente la regla de oro cristiana. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, por considerarla impracticable, irrealista y potencialmente dañina. Lo que uno desea para sí mismo, por ejemplo, ser salvado, perdonado, puede no ser deseable para otro o puede ser perjudicial en ciertas circunstancias. En su lugar, propone la regla de plata. Haz a los demás lo que ellos te hacen a ti. Este principio refuerza la ley del talión y aboga por un trato justo y recíproco. La bondad es recompensada con bondad y la agresión, el daño o la traición son respondidos con justicia proporcional. No se trata de una incitación a la crueldad ciega, sino de equilibrio, autorrespeto y defensa propia. Practica la reciprocidad en todas tus interacciones. Recompensa la lealtad y la bondad de quienes te rodean. Y no dudes en defenderte o responder proporcionalmente cuando alguien te dañe o te falte al respeto. Establece límites claros y firmes. Y no permitas que otros se aprovechen de ti bajo el pretexto de una compasión malentendida o una moralidad superior. Los 7 pecados satánicos, obstáculos al poder personal. A diferencia de los pecados teológicos que promueven la autonegación y la culpa, LaVey define 7 pecados que desde una perspectiva satánica son perjudiciales para el individuo y obstaculizan su crecimiento y poder. Estupidez, la falta de observación, la credulidad sin cuestionamiento, la pereza mental, la incapacidad de usar la razón y el intelecto. Es la raíz de todos los demás pecados. Pretenciosidad, intentar ser algo que no se es. La falsedad, la falta de autenticidad para impresionar a otros o encajar en moldes sociales. Es una traición al propio ser. Conformidad de rebaño, seguir a la multitud sin pensar críticamente, diluir la propia individualidad y autonomía en el colectivo por miedo o comodidad. Autoengaño, creer en mentiras convenientes sobre uno mismo o el mundo, negar la realidad para evitar la confrontación o la incomodidad de la verdad. Falta de perspectiva, incapacidad para ver el panorama general, la miopía mental que impide comprender las consecuencias a largo plazo de las acciones o de las tendencias sociales. Olvido de antecedentes, ignorar la historia, no aprender de los errores propios y ajenos, repitiendo patrones destructivos o cayendo en las mismas trampas. Orgullo, contraproducente. El orgullo que se convierte en arrogancia ciega, que impide la mejora, el aprendizaje, la aceptación de la realidad o la escucha de críticas constructivas. Es el orgullo que lleva a la autodestrucción. ¿Cuál de estos pecados resuena más en tu vida? Reflexiona profundamente sobre cómo te impiden crecer y ser poderoso. Identifícalos y elimínalos. Comprométete a desarrollar tu intelecto, a ser auténtico, a pensar por ti mismo y a aprender de tus experiencias para evitar estas trampas autodestructivas. El concepto del yo
y el ego, el núcleo de la existencia. LaVey enfatiza el desarrollo y la exaltación de un ego fuerte y saludable. El yo es el centro del universo para el satanista, y el amor propio, la autoconfianza inquebrantable, el autorrespeto y la autoaceptación son virtudes cardinales. La autenticidad y la expresión sin censura del verdadero yo son fundamentales para una vida plena. La negación o la minimización del ego es vista como una forma de autosacrificio y autocastigo. La negación de la vida misma. Un ego sano es el motor de la ambición y el logro. Fortalece tu sentido de autoestima. Reconoce tu valor inherente, tus talentos y tus capacidades únicas. No te disculpes por tu existencia, tus deseos o tus éxitos. Cultiva un ego saludable que te impulse a alcanzar tus metas y a vivir con una plenitud y un propósito innegables. Amor y odio como fuerzas vitales. El espectro emocional completo. El satanismo laveiano no teme a ninguna emoción. El amor es una emoción poderosa que debe ser reservada para quienes realmente la merecen y la reciprocan con sinceridad. El satanista no ama a todos indiscriminadamente. Su amor es un tesoro valioso. El odio, a menudo reprimido y demonizado por otras filosofías, es reconocido como una emoción natural y potente que puede ser una fuerza motivadora. No se aboga por el odio ciego o indiscriminado, sino por la capacidad de odiar y rechazar lo que es perjudicial, lo que te oprime, lo que te limita o lo que es tu enemigo. Ambas emociones, en su lugar y tiempo correctos, son expresiones de la vitalidad humana y deben ser comprendidas y dirigidas con inteligencia. Permítete sentir tus emociones plenamente, tanto el amor profundo como el odio justificado, sin culpa. Dirige tu amor y lealtad hacia quienes lo merecen y utiliza tu enojo o tu aversión como una fuerza motivadora para protegerte y eliminar lo que te daña o te oprime, no como una justificación para la violencia sin sentido. La sexualidad desinhibida, celebración de la carne. La sexualidad es vista como una de las fuerzas más potentes, primarias y naturales de la vida. Debe ser explorada, experimentada y disfrutada sin culpa, vergüenza o represión. LaVey rechaza la represión sexual y promueve una sexualidad sana, consensual, hedonista y multifacética. No prescribe ninguna forma particular de sexualidad, dejando al individuo la libertad de explorar sus propios deseos y perversiones, entendidas como preferencias no convencionales, siempre que sean consensuales y no causen daño a terceros inocentes. La sexualidad es una fuente vital de placer, energía y autoexpresión. Explora tu sexualidad con curiosidad y sin culpa. Abraza tus deseos y busca la gratificación sexual de manera consensual y responsable. Reconoce la sexualidad como una expresión poderosa de tu ser vital y una fuente inagotable de placer, conexión y vitalidad humana. El libro de Belial, la maestría de la tierra, la acción concreta y la magia aplicada. Esta sección trasciende la filosofía para adentrarse en la aplicación práctica de los principios satánicos en la vida diaria. Se enfoca en cómo el satanista debe operar en el mundo para lograr sus objetivos, utilizando la astucia, la inteligencia, la estrategia y lo que LaVey denomina magia. Para LaVey, la magia no es un fenómeno sobrenatural con varitas y conjuros de cuento de hadas, sino la ciencia de causar el cambio de acuerdo con la propia voluntad a través de medios naturales o psicológicos. Es una herramienta, no una fe. Magia mayor, el ritual.
psicodrama y catarsis de la voluntad. Desarrollo. Los rituales satánicos descritos con un detalle considerable en esta sección no son invocaciones de entidades sobrenaturales o actos de adoración, son fundamentalmente psicodramas. Están meticulosamente diseñados para servir como un poderoso medio de catarsis emocional y de concentración de la voluntad, permitiendo al individuo liberar tensiones reprimidas, enfocar sus deseos más profundos y proyectar su energía mental hacia un objetivo. Los elementos del ritual, la vestimenta adecuada, la música evocadora, el simbolismo arquetípico, la parafernalia elegida, la atmósfera creada por la iluminación e incienso, son herramientas cuidadosamente seleccionadas para estimular un estado emocional y mental alterado, propicio para concentrar y proyectar la voluntad del participante. Propósitos de la magia mayor. La B identifica 3 tipos principales de rituales, cada uno enfocado en un tipo de energía emocional: compasión, sexual, dirigidos a atraer a un objeto de deseo, persona, situación, oportunidad, o a intensificar una relación existente. No son para obligar a alguien contra su voluntad, sino para enfocar la propia energía, carisma y magnetismo para crear el ambiente propicio y aumentar las probabilidades del resultado deseado. Destrucción-venganza. Para liberar la ira acumulada y el deseo de venganza contra los enemigos o aquellos que han causado daño. Estos rituales actúan como una válvula de escape psicológica, permitiendo al practicante disipar su frustración y resentimiento de manera controlada y simbólica, lo que, según la Bey, es más saludable que la represión o una explosión de ira incontrolada que cause un daño indiscriminado. Al proyectar el odio de esta forma ritualística, el mago se libera de su carga emocional. Satisfacción del deseo. Para enfocar la voluntad y la energía en la manifestación de un objetivo personal o material, como el éxito profesional, la riqueza, la salud o la adquisición de conocimientos. Son actos de autoprogramación y visualización intensa. Mecanismo. La creencia subyacente es que la concentración intensa de la voluntad y la emoción, liberada a través del ritual, puede influir en eventos externos a través de mecanismos psicológicos, cambiando la percepción, el comportamiento del mago, inspirando acciones o, como la Bey sugiere, a través de una corriente subterránea de energía psíquica que el ritual le ayuda a dirigir. Hay emociones intensas que te consumen o deseos que anhelas manifestar. Aprende a canalizar esas fuerzas. Considera crear un ritual personal que te permita enfocar esa energía, liberarla catárticamente y dirigir tu voluntad hacia un resultado específico. No dejes que tus emociones te controlen. Contrólalas y úsalas como herramientas poderosas para tu transformación. Magia menor. Manipulación aplicada. Psicología pragmática. El arte de la influencia. Desarrollo. Esta es la aplicación de la astucia, el carisma, la seducción, la comunicación efectiva, el entendimiento de la psicología humana y la estrategia en las interacciones cotidianas para obtener los propios deseos. La magia menor es el arte de influir en las personas y las situaciones a través de medios terrestres y pragmáticos, no sobrenaturales. Incluye el dominio de la comunicación no verbal, lenguaje corporal, tono de voz, contacto visual, el arte de la persuasión, la lectura de las personas, sus motivaciones ocultas, sus debilidades, sus deseos y la manipulación consciente y estratégica del entorno social para tus propios fines.
LaVey enfatiza que el satanista debe ser un maestro en el arte de la interacción social, pero siempre con el objetivo de su propio beneficio, sin caer en la manipulación burda que pueda perjudicar sus intereses a largo plazo o dañar alianzas valiosas. Si quieres dominar tu mundo, estudia a la humanidad, desarrolla tus habilidades de comunicación, tu carisma y tu capacidad de persuasión. Aprende a leer a las personas y a presentarte de la manera más efectiva para lograr tus objetivos. Utiliza estas herramientas con inteligencia y ética personal para moldear tu entorno social y alcanzar tus metas. La ley del talión en la práctica, justicia y autopreservación. Se reitera la importancia de este principio en las interacciones y la justicia. No es solo una pauta moral, sino una estrategia pragmática para la supervivencia, el respeto y el equilibrio. Aquellos que dañan deben enfrentar las consecuencias de sus actos, y aquellos que son leales y cooperativos deben ser recompensados. Esto fomenta un sistema de justicia basado en el mérito y la respuesta proporcional, en oposición al perdón incondicional que a menudo solo invita a más abuso. Es una política de fuerza, no de crueldad. Asegúrate de que tus interacciones reflejen la reciprocidad. Defiende tus límites y haz que los transgresores entiendan las repercusiones de sus actos. Valora y recompensa a quienes te apoyan y no permitas que nadie te pisotee impunemente. Tu dignidad no es negociable y merece ser defendida. Tratamiento de amigos y enemigos, alianzas y estrategia. El satanista, siendo un individualista radical, distingue claramente entre aliados genuinos y adversarios. La lealtad y el apoyo se ofrecen a los amigos, a quienes se debe lealtad y con quienes se forjan alianzas estratégicas. Sus intereses son protegidos y avanzados recíprocamente. Para los enemigos se busca la retribución o la neutralización de su amenaza, ya sea a través de rituales de destrucción para liberar la ira personal o de medios pragmáticos para minimizar su influencia o impacto. No hay espacio para la ambigüedad moral aquí. Las alianzas son estratégicas y el reconocimiento del daño es vital. Evalúa tus relaciones sin sentimentalismos. Identifica a tus verdaderos aliados y cultiva esas conexiones con lealtad y apoyo mutuo. Al mismo tiempo, sé consciente de quiénes son tus adversarios o aquellos que te desean el mal y desarrolla estrategias claras para protegerte y contrarrestar sus intentos de perjudicarte. El libro de Leviatán, la mar que rugía, el poder arquetípico y la magia subconsciente. Esta sección final se adentra en el simbolismo, las invocaciones y la lengua enoquiana, pero siempre bajo la luz de la interpretación satánica laveiana. Es crucial entender que LaVey no presenta estos textos como llamadas literales a demonios o deidades en un sentido sobrenatural o teísta. Son en cambio poderosas herramientas para la manipulación psicológica, la activación del subconsciente y la amplificación de la voluntad del mago. Invocaciones y claves enoquianas como herramientas psicológicas, despertando el inconsciente, desarrollo. LaVey incluye una serie de invocaciones y las claves enoquianas, textos esotéricos de origen incierto atribuidos a John Dee y Edward Kelly del siglo XVI. En la Biblia satánica, estas no son oraciones a entidades externas o espíritus, son utilizadas como catalizadores emocionales y lingüísticos.
Su propósito es sumergir al practicante en un estado mental y emocional particular, bypassando la mente consciente y activando las profundidades del inconsciente. Las palabras arcaicas, la sonoridad resonante de los nombres infernales y la atmósfera ritualística están diseñadas para movilizar fuerzas internas y proyectar la voluntad con una intensidad que la razón pura por sí sola no siempre puede alcanzar. No se invoca a un demonio, se invoca la parte demoníaca, la fuerza, la pasión, la oscuridad creativa, los instintos primarios dentro de uno mismo. Simbología de los nombres infernales, los nombres de demonios de la tradición judeocristiana, Belial, Asmodeus, Lilith, Leviatán, etc., no son adorados como seres existentes en el satanismo labeyano. En cambio, se utilizan como símbolos arquetípicos de aspectos de la psique humana: pasión desenfrenada, poder terrenal, sabiduría oculta, rebeldía, sexualidad, destrucción creativa o de fuerzas naturales que el satanista busca invocar, comprender y dirigir dentro de sí mismo y en su entorno. Son representaciones de las facetas oscuras, reprimidas y potentes de la existencia que las religiones tradicionales han denigrado o suprimido. Explora el poder del lenguaje, el sonido y el simbolismo en tu propia mente. Si realizas rituales o ejercicios de concentración, elige palabras, imágenes y sonidos que resuenen profundamente con tus emociones y tu subconsciente. Utiliza los nombres de infierno o cualquier otro arquetipo que te empodere, no para adorarlos, sino para invocar las fuerzas y cualidades que representan dentro de ti mismo, amplificando tu voluntad y tu poder personal. La música y el ambiente en el ritual, creando la realidad subjetiva. Desarrollo. La Bey enfatiza la importancia de la música y la atmósfera en el ritual satánico, no solo como acompañamiento pasivo, sino como un elemento fundamental para la creación del estado emocional deseado. La música, junto con el simbolismo visual, la iluminación tenue o dramática, el incienso y la retórica cuidadosamente elegida, son los componentes que permiten al mago enfocar su voluntad, suspender la incredulidad consciente y lograr la catarsis necesaria para el acto mágico. El ambiente es una herramienta para la sugestión y la concentración. Cuando necesites enfocarte intensamente en un objetivo o un momento de profunda introspección o liberación emocional, crea un ambiente que estimule tus sentidos y tus emociones. Utiliza música, iluminación, aromas y elementos visuales que te inspiren, te calmen o te pongan en el estado mental adecuado para proyectar tu voluntad con máxima eficacia. El ritual satánico como liberación terapéutica. Drenaje emocional controlado. Desarrollo. Esta sección refuerza la idea de que los rituales son una forma de terapia psicológica, un medio para expresar y liberar emociones reprimidas: odio, deseo, frustración, tristeza, ansiedad, de una manera controlada y simbólica. Esta liberación catártica previene la acumulación de estas emociones, que la Bey considera perjudicial para la salud mental y el bienestar del individuo. Al expresar estas emociones en un entorno ritualizado, el individuo las procesa, se libera de su carga y puede redirigir su energía de manera más productiva. Es un drenaje psicológico. No reprimas tus emociones porque la olla a presión un día explotará. Encuentra salidas constructivas y catárticas para tus sentimientos más intensos. Si la ira te consume o el deseo te obsesiona, considera un método, sea un ritual personal, el arte, la escritura, el ejercicio físico intenso
para canalizar y liberar esa energía de forma segura y productiva. Conócete y libérate. Principios y temas centrales del satanismo laveyano. Un compendio para la acción radical. Para comprender la magnitud de la Biblia satánica y aplicarla a su vida, es esencial internalizar y actuar sobre estos principios fundamentales: individualismo radical y autodeificación. Eres el centro de tu universo, tu propio Dios. Abraza tu singularidad, reconoce y celebra tus talentos, tus deseos y tu poder. Asume la responsabilidad absoluta de tu vida y moldea tu destino según tu voluntad, sin depender de deidades o dogmas externos. La gloria de tu existencia es tuya. Indulgencia. Consciente. Abraza los placeres de la vida con discernimiento y sin culpa. Identifica qué te trae verdadero placer y gratificación. Búscalo y disfrútalo con inteligencia, asegurándote de que tu indulgencia enriquezca tu vida sin volverte esclavo de ella. La vida está para ser vivida y saboreada con cada sentido. Razón y escepticismo. Cuestiona todo, confía en tu intelecto y la evidencia empírica. Desarrolla tu pensamiento crítico como un arma. No aceptes nada por fe o tradición. Investiga, razona, desafía las narrativas dominantes y forma tus propias conclusiones, basadas en la lógica y la observación. Tu mente es tu fortaleza. Vitalismo y existencia terrenal. Enfócate en la vida aquí y ahora, pues es la única que posees. Vive plenamente en el presente. Conviértete en el maestro de tu propia felicidad y éxito en esta vida, sin posponer tu goce o tus logros para un más allá hipotético. Esta es tu única vida. Hazla gloriosa. Pragmatismo y acción. Tus intenciones son irrelevantes sin la acción que las materialice. Transforma tus deseos en planes de acción concretos. Esfuérzate, persiste y utiliza tu astucia para alcanzar tus metas. El éxito no llega por fe o súplica, sino por la voluntad y el trabajo enfocado. Sé un hacedor, no un soñador pasivo. Justicia retributiva, ley del talión. Trata a los demás como te tratan a ti. Practica la justicia equilibrada. Protege tus intereses y los de tus aliados, y no permitas que la agresión o la injusticia queden sin respuesta. Tu dignidad exige respeto y una respuesta firme. Satán como símbolo arquetípico, el rebelde, el individualista, el defensor de la razón y la indulgencia. Inspírate en el arquetipo de Satán para desafiar la conformidad, para defender tu individualidad y para buscar el conocimiento y el placer en tus propios términos. Deja que la figura del adversario te impulse a cuestionar, a explorar y a sobresalir. Antihipocresía. Sé auténtico y sincero en tu ser y tus acciones. Despoja las máscaras sociales que te impiden ser quien realmente eres. Sé honesto contigo mismo y con los demás, especialmente con aquellos que te importan. Tu autenticidad es tu fuerza más poderosa y tu verdad te hará libre. El poder del ego. Un ego fuerte y saludable es la base del éxito y la felicidad. Cultiva una confianza inquebrantable en ti mismo y en tus capacidades. Celebra tus logros y reconoce tu valor intrínseco. Un ego sano te capacita para enfrentar desafíos, perseguir tus ambiciones y vivir una vida de propósito. Aceptación de la naturaleza humana completa. Abraza todas tus emociones y deseos. Reconoce que todas tus emociones, incluyendo la ira, la lujuria,
el orgullo y la envidia son partes inherentes de tu ser. Aprende a comprenderlas, a aceptarlas y canalizarlas de manera que te empoderen, en lugar de reprimirlas hasta que se vuelvan destructivas. Desmintiendo mitos comunes, la claridad en la senda satánica la veiana. Es vital, crucial y absolutamente necesario disipar los mitos populares que rodean al satanismo, a menudo confundido con el satanismo teísta, cultos criminales o caricaturas de Hollywood. No hay adoración del diablo, reiteramos. En el satanismo no se adora a Satán como una deidad sobrenatural. Satán es un símbolo, un arquetipo, una metáfora de la libertad, la razón y el individualismo. La única divinidad es el propio yo. No hay sacrificios. La iglesia de Satán condena explícitamente y de manera categórica cualquier forma de sacrificio de animales o humanos. Estas prácticas son ajenas, aberrantes y opuestas a la filosofía laveiana y se asocian con cultos criminales, patologías mentales o la fantasía de los medios de comunicación. No es una religión del mal arbitrario. El satanismo no promueve la crueldad sin sentido, el daño a inocentes o la destrucción gratuita. Su ética se basa en el autointerés ilustrado, la responsabilidad individual y la justicia retributiva. El mal se define, en su contexto, como aquello que obstruye el camino del satanista o de aquellos a quienes valora, y no es un fin en sí mismo. No es anarquía moral, aunque rechaza la moralidad dogmática externa impuesta por otros, establece su propia ética basada en la responsabilidad individual, la justicia recíproca, la regla de plata y el principio de no dañar a aquellos que no lo merecen. La moralidad es individual y contextual, no universal e impuesta. En conclusión, la Biblia satánica es mucho más que un texto esotérico o un manual de rebeldía adolescente. Es un manual de autoempoderamiento, un manifiesto para la liberación individual, para la razón, para la indulgencia calculada y para la asunción consciente de la propia divinidad. Ofrece una filosofía que celebra la vida, la vitalidad, el intelecto, el individualismo y la búsqueda de la gratificación personal, siempre con un fuerte énfasis en la responsabilidad y el discernimiento. Lejos de ser un llamado al caos o al mal en el sentido convencional, es una invitación a vivir una vida auténtica, plena y autodirigida en los propios términos del individuo. Es un texto provocador que ha influido en la contracultura y continúa siendo un punto de referencia para aquellos que buscan un camino filosófico alternativo a las tradiciones religiosas dominantes. La llamada final a la acción es para ti. No seas un mero espectador. Toma estos principios y aplícalos a tu vida con audacia. No seas un mero lector. Sé un practicante, un mago de tu propia existencia. Transforma tu vida en una obra maestra de tu propia creación. Que cada día sea una afirmación de tu voluntad y una celebración de tu existencia única. Vive con audacia, con pasión y con un orgullo inquebrantable. Si este viaje profundo a través de la Biblia satánica te ha resonado y te ha ofrecido nuevas perspectivas, por favor, danos un gran like. Tus comentarios son vitales para nosotros, así que comenta abajo con tus reflexiones y preguntas. Y si no lo has hecho ya, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las filosofías más desafiantes y empoderadoras. Ave Satanás, gloria a tu propio yo.